Bienvenidos a la prueba número 8 del curso de inglés para principiantes. Evaluaremos de la lección 36 a la 40. ¿En qué consiste la prueba? Son 10 preguntas y 2 textos en los que se incluyen estos temas. Modal verb could, future with going to, future with will, modal verb should, and how to use have to and has to. Al finalizar cada pregunta encontrarás una pequeña explicación a la respuesta. Ella podía nadar 100 metros. She could swim 100 meters. Usamos could para expresar habilidades que teníamos en el pasado. Ya no. ¿Podrías, por favor, cerrar la puerta? Could you please close the door? También podemos usar could para pedir ayuda o solicitar algo, y lo usamos en ámbitos formales. Voy a comprar una casa el próximo año. I'm going to buy a house next year. Usamos going to para hablar de planes futuros donde tenemos la certeza que los vamos a realizar. Prometo que voy a pagar los impuestos. I promise I'll pay the taxes. Podemos usar will para construir oraciones donde se incluya una promesa. Estoy tarde. Tomaré un taxi. I'm late. I'll take a taxi. Podemos usar will para construir oraciones donde se expresa una decisión espontánea. Estoy segura que vas a encontrar el dinero que perdiste. I'm sure you'll find the money that you lost. También podemos usar will or want para expresar nuestra opinión. Me gustaría comprar un carro. I'd like to buy a car. Usamos la expresión would like to para construir oraciones donde se expresan deseos. Tienes que pagar los impuestos. You have to pay the taxes. Usamos have to para indicar que se tiene la obligación, la responsabilidad de hacer algo. Es básicamente un mandato. ¿Te importaría esperar afuera? Would you mind waiting outside? Usamos la expresión would you mind para pedir que alguien haga algo por nosotros. Preferiría quedarme en casa este fin de semana. I'd rather stay at home this weekend. Usamos la expresión would rather para mostrar preferencia entre dos o más cosas. Cuando tenía 20 años, yo podía nadar, tocar la guitarra y bailar. Ahora tengo 80 años y no puedo ni caminar. Me gustaría bailar y caminar de nuevo. Sería muy feliz.
When I was 20 years old, I could swim, play the guitar, and dance. Now I am 80 years old and I can't even walk. I would like to dance and walk again. I'd be very happy. When I was 20 years old, I could swim, play the guitar, and dance. Now I am 80 years old and I can't even walk. I would like to dance and walk again. I'd be very happy. Mis padres van a viajar a Estados Unidos este año. Van a estar una semana en Washington y algunos días en Nueva York. Creo que voy a ir con ellos. Estoy segura que la vamos a pasar muy bien. My parents are going to travel to the USA this year. They are going to be in Washington for a week and a few days in New York. I think I'll go with them. I'm sure we'll have a great time. My parents are going to travel to the USA this year. They are going to be in Washington for a week and a few days in New York. I think I'll go with them. I'm sure we'll have a great time. Gloria dice que va a pagar los impuestos mañana. Ella no quiere, pero tiene que hacerlo. La conozco y estoy segura que no los va a pagar. Comparte tu respuesta en la sección comentarios.